Jamás imaginé que aquella llamada, tan simple y directa, se transformaría en una de las conversaciones más dolorosas de mi vida. Llamé a mi nuera con la voz quebrada, intentando no derrumbarme, y le pregunté cuándo sería el funeral de mi hijo. Su respuesta fue una daga directa al corazón. Hace mucho que se fue. No entendí. ¿A qué se refería? ¿Murió hace semanas? ¿Meses? ¿Se fue de esta vida? ¿O simplemente de la nuestra? Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Estaba en la cocina, con el celular temblando en mis manos. No sabía cómo hacer la pregunta. No quería que fuera real, pero necesitaba una respuesta. Cuando por fin tuve valor, marqué su número y dije con voz entrecortada, ¿cuándo es el funeral de mi hijo? Al otro lado del teléfono, el silencio se rompió con una frase fría, distante. Hace mucho que se fue. ¿Qué quiso decir? ¿Que murió hace tiempo y no me dijeron nada? ¿O que lo perdí mucho antes de que su corazón dejara de latir? Mi mente no estaba lista para procesar lo que escuché. Me aferraba a la idea de que todo era un malentendido, que si hablaba con ella, si la miraba a los ojos, todo tendría sentido. Pero cuando le pregunté a mi nuera, apenas y me miró, su voz era hueca, sin emoción. Hace mucho que se fue. Y en ese momento entendí algo peor que la muerte. Había sido excluida de su despedida, borrada del cierre de su historia. No puedo describir lo que sentí en ese instante. Como madre, uno nunca deja de preocuparse, de esperar, de creer que puede proteger. Pero ese día perdí todo. ¿A qué hora será el funeral? Pregunté con las lágrimas ya cayendo por mis mejillas. Ella se encogió de hombros con indiferencia y me soltó. Hace mucho que se fue. Esa frase me retumbó como una sentencia. ¿Cómo es que se fue hace mucho y nadie me lo dijo? A veces, la muerte no llega en un ataúd. A veces, la pérdida se arrastra durante años, silenciosa, hasta que un día te golpea de frente. ¿Cuándo lo van a enterrar? Pregunté. Ella se detuvo un segundo, como si pensara si decirme la verdad, y luego, con esa frialdad que siempre la caracterizó, dijo, hace mucho que se fue. No entendí si hablaba de su cuerpo, de su alma o de su amor por mí. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Sabía que algo no estaba bien. Había semanas sin noticias, llamadas sin respuesta, mensajes sin doble tilde azul, pero jamás pensé en lo peor. Cuando por fin tuve contacto con ella, no pude evitar preguntar, ¿dónde está mi hijo? Su respuesta no fue médica ni humana, fue espiritual, tal vez cruel. Hace mucho que se fue. ¿Qué había querido decir? ¿Que ya no existía? ¿O que ya no era mío? Recuerdo perfectamente la hora. Eran las 3:42 p.m. y mi corazón latía como si presintiera el dolor. Con voz quebrada dije, ¿cuándo será el servicio fúnebre de mi hijo? Esperaba llanto, empatía, cualquier cosa humana, pero lo que recibí fue una sentencia sin alma. Hace mucho que se fue. El mundo no se detuvo, pero mi mundo sí. Todo el camino hacia su casa fui construyendo discursos en mi mente. Necesitaba saber qué había pasado, cómo había llegado mi hijo a ese punto. Pero nada me preparó para su respuesta. Cuando le pregunté cuándo lo despedirían, su mirada vacía me paralizó. Hace mucho que se fue, murmuró. Y de pronto entendí. El duelo no era nuevo. Solo que yo no había sido invitada a vivirlo. Lo peor no fue su muerte. Lo peor fue enterarme de que ya había muerto. Y nadie me lo dijo. Que el ataúd fue cerrado, las flores marchitas, los abrazos dados. Sin mí. ¿A qué hora será el funeral? Pregunté con la poca dignidad que me quedaba. Su respuesta fue una lápida más sobre mi alma. Hace mucho que se fue. Y yo también me fui, aunque seguí viva. No me dieron tiempo de procesarlo. Ni una llamada, ni una advertencia. Solo silencio. Cuando me atreví a buscarla, ella me miró como si yo no mereciera saber.
Hace mucho que se fue, dijo, como si habláramos del tren de las 6, no de la vida de mi hijo. Me quedé congelada. ¿Hace cuánto? ¿Y por qué no estuve ahí? ¿Qué clase de despedida fue esa sin una madre? Lo repetí 2 veces porque no podía creerlo. Hace mucho que se fue. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estaba yo cuando ocurrió? ¿Por qué nadie me avisó? En ese instante, mi mente entró en un torbellino de confusión. ¿Se refería a que había muerto hace tiempo? ¿O a que él se había distanciado emocionalmente de mí mucho antes de morir? Su forma de decirlo, sin un ápice de emoción, fue lo que más me dolió, como si la pérdida ya no le perteneciera y yo no tuviera derecho a sentirla. Mi nuera nunca me miró a los ojos. Después de decirlo, solo se quedó ahí, inmóvil, como si yo debiera entenderlo todo sin necesidad de explicaciones. Hace mucho que se fue. Resonaba en mi cabeza, como un eco que rebotaba entre recuerdos, culpas y silencios. No sabía si debía llorar, gritar o preguntar más. Sentí que cualquier cosa que dijera sería inútil, porque ya todo se había decidido sin mí. Me sentí como una intrusa en la historia de mi propio hijo. Siempre creí que el amor de madre te mantenía cerca, incluso cuando la vida te empujaba lejos. Pero esa frase, esa maldita frase, lo rompió todo. Hace mucho que se fue. No era solo una declaración temporal, era un portazo en el alma. Una forma elegante de decirme, tú no estabas. Y ya no importa. ¿Cómo llegó a eso? ¿Qué hice tan mal para merecer enterarme así de la muerte de mi hijo, como si fuera un dato viejo y sin importancia? Apreté el celular con fuerza. No podía soltarlo, como si del otro lado pudiera aún escuchar una explicación distinta, una palabra de consuelo. Pero no hubo nada más. Solo ese hace mucho que se fue, cortante y seco, que cerró todas las puertas posibles. No solo había perdido a mi hijo, había perdido el derecho a llorarlo, a enterrarlo, a despedirme. Y lo peor era que ella lo decía como si yo debiera entenderlo, como si fuera normal que una madre no sepa que su hijo ha muerto. Todo en mí se quebró con esa frase. Durante años sentí que algo no andaba bien, que mi hijo estaba cada vez más lejos. Pero nunca pensé que llegaría este día, y menos de esta forma. Hace mucho que se fue, me dijo, y me sentí una tonta por pensar que aún tenía derecho a hacer preguntas. Ella ya había pasado por el duelo. Ya lo había enterrado, llorado, olvidado. Y yo ni siquiera sabía que había partido. En mi cabeza pasaban miles de imágenes. Su primera bicicleta, su voz diciéndome mamá, sus abrazos antes de irse de casa. No podía asimilar que todo eso había quedado atrás sin que yo lo supiera. Hace mucho que se fue, me repetía una y otra vez. ¿Qué clase de madre soy que no estuvo ahí en su último respiro? ¿Qué clase de mundo permite que una madre descubra la muerte de su hijo por una frase seca, casi casual? Mi cuerpo no reaccionó. Estaba ahí, parada, frente a su puerta, con la mente hecha polvo. Mi nuera se dio media vuelta después de decirlo, como si no hubiera nada más que agregar. Hace mucho que se fue. No solo fue una respuesta, fue una sentencia. Me quedé sola, rodeada de ausencias, con un duelo que ni siquiera podía empezar, porque no sabía cuándo había comenzado. Quise insistir, gritarle, sacudirla, preguntarle fechas, lugares, motivos, pero algo en su tono me paralizó. No era ira, no era tristeza, era agotamiento, como si hubiera vivido ya todo el dolor que a mí me acababa de golpear. Hace mucho que se fue. Era su forma de decir, llegas tarde. Y no hay nada más cruel para una madre que enterarse tarde de la muerte de su propio hijo. Me senté en el borde de la acera, sin poder moverme. Ni una lágrima me salía. Mi cuerpo estaba en shock. Ella ya estaba adentro, la puerta cerrada. No hubo abrazo ni explicaciones. Solo esa frase seca que quedó flotando en el aire como un fantasma.
Hace mucho que se fue. Nadie me había preparado para eso, para quedarme afuera, para no tener tumba que visitar, ni flores que dejar, ni cuerpo que abrazar por última vez. Quise creer que era un malentendido, que tal vez hablaba de otra cosa, que tal vez se refería a su partida de la casa, de la relación, no de la vida. Pero en su mirada no había margen de error. Ya no estaba. Y no solo eso. Había estado ausente durante tanto tiempo que su ausencia ya no dolía para los demás, solo para mí. Hace mucho que se fue. No era solo una fecha pasada, era una decisión. Alguien había decidido que yo no debía saber. Mi hijo era todo para mí. Desde el momento en que lo tuve en brazos, supe que mi vida ya no me pertenecía. Era un niño sensible, generoso, con una sonrisa que iluminaba cualquier rincón de la casa. Me seguía a todas partes, incluso cuando ya no era tan pequeño. Solíamos sentarnos en el porche a ver el atardecer, solo nosotros dos, hablando de cosas simples. Yo lo veía y pensaba, nadie me quitará esto nunca. Qué ingenua fui. Los años pasaron, claro. La adolescencia trajo sus propias batallas, pero siempre volvía. Siempre tenía esa manera suya de pedirme perdón con un gesto, de abrazarme como si nada más importara. Él sabía que yo estaba ahí, como un refugio. Incluso cuando empezó la universidad y se fue a vivir lejos, nos llamábamos cada semana. A veces solo para escuchar nuestra voz. Éramos madre e hijo, pero también éramos algo más, una parte del otro. La primera vez que me habló de ella, me sonrió distinto. Había emoción en sus ojos, una especie de brillo que no le conocía. Yo lo escuché con atención, tratando de esconder mi miedo detrás de una sonrisa. Me dijo que era dulce, inteligente, diferente a todas. Cuando la conocí, fue amable, educada. Me miraba a los ojos, me trataba con respeto. Pensé, está bien, si lo hace feliz, yo también puedo quererla. Pero esa dulzura no duraría mucho. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas más cortas. Ya no hablábamos de tonterías, ni reíamos de nuestros chistes viejos. Cuando venía, ella siempre estaba ahí. No me molestaba su presencia, pero sentía que su silencio pesaba. Era como si mi hijo hablara menos cuando ella estaba cerca, como si midiera sus palabras, como si ya no fuera completamente él. No quiero sonar paranoica, pero lo sentí. Sentí cómo ella lo envolvía. No con cariño, sino con control. Le corregía pequeños detalles. Hablaba por él cuando le hacían preguntas. Le apretaba la mano cuando parecía dudar. Mi hijo empezó a decir frases que no eran suyas, a pensar cosas que antes rechazaba. Y aunque me dolía, me callaba, porque si decía algo, él se alejaba más. Recuerdo una Navidad, la última que pasamos juntos. Yo había cocinado todo lo que le gustaba. Le envolví los regalos con papel dorado, igual que cuando era niño. Pero su sonrisa no era la misma. Ella pasó la mayoría del tiempo en el celular, y cuando no, lo miraba a él como esperando que dijera algo, que se disculpara por estar ahí. Nunca me había sentido tan sola rodeada de personas. Después de eso, las llamadas cesaron. Intenté marcarle muchas veces. A veces respondía, otras no. Siempre con prisa, siempre con excusas. Empezó a decirme que estaba ocupado, que tenía compromisos, que ya me llamaba luego. Pero ese luego nunca llegaba. Empecé a guardar sus mensajes de voz como si fueran oro, porque era lo único que me quedaba de él, una voz grabada y un silencio que crecía como una enfermedad. Intenté mantenerme presente. Enviaba mensajes, felicitaciones, correos, regalos pequeños por fechas especiales. Pero poco a poco, hasta eso fue incomodando. Un día, él me pidió que no enviara cosas a su casa sin avisar, que a su esposa no le gustaba. Fue ahí cuando entendí que ya no era bien recibida, que en su mundo ya no había espacio para mí. Y aún así, seguí esperando.
Durante meses me pregunté qué había hecho mal. Si fui una madre muy intensa, muy presente, muy exigente. Pero lo único que siempre quise fue estar cerca de mi hijo, verlo feliz, verlo crecer sin perderlo. Pero la vida tiene formas crueles de mostrarte que el amor no siempre es suficiente, sobre todo cuando alguien más trabaja en silencio para borrarte de la historia de quien más amas. Y luego, el silencio absoluto. No supe nada durante semanas, hasta que una vecina me dijo algo que me hizo temblar. No quiso decir más. Entonces lo supe, algo había pasado, algo grave. Llamé, busqué, toqué puertas. Y fue ahí cuando ella abrió. Me miró de arriba a abajo y soltó esa frase que cambió todo. Hace mucho que se fue. Ya era tarde. Me habían arrancado a mi hijo mucho antes de que su cuerpo dejara de existir. Una parte de mí no quería culparla. Pensaba que quizás eran cosas mías, ideas exageradas de una madre que no sabía soltar. Pero cada vez que llamaba y ella contestaba el teléfono, el tono era seco, distante, casi como si mi voz le molestara. Nunca decía, hola, suegra, ni preguntaba cómo estaba. Solo un, ¿qué necesita? O un, no está en casa. Y lo peor es que, con el tiempo, mi hijo dejó de devolver esas llamadas. Sentí cómo la conexión se deshilachaba, hilo por hilo, hasta que ya no quedaba nada. No hubo discusiones, no hubo gritos, solo un silencio que crecía. Me preguntaba si él estaba bien, si necesitaba algo, pero la respuesta era siempre la misma. Está ocupado, está descansando, está en el trabajo. Y aunque algo en mi interior gritaba que algo andaba mal, no quise insistir, porque temía incomodar. Temía que mi insistencia lo empujara aún más lejos. Así que aprendí a quedarme callada. Y eso fue el principio del fin. A veces me sentaba sola en el comedor y miraba la silla vacía frente a mí, esa que siempre ocupó desde niño. Me preguntaba si él pensaba en mí, si alguna vez pasaba por su mente un recuerdo, una imagen, una comida, una frase que lo hiciera volver a marcar mi número. Pero nada, ni un mensaje, ni una postal. Y cuando intentaba preguntar algo a través de conocidos, las respuestas eran evasivas. Era como si él hubiera borrado su pasado, como si yo ya no existiera en su nuevo presente. Cuando mi esposo murió, mi hijo vino al funeral, pero fue como si solo estuviera por obligación. No me abrazó como antes, no me sostuvo la mano. Su esposa no me dirigió la palabra en todo el servicio. Sentí el desprecio en su mirada y supe que algo se había roto, más allá de lo que yo podía reparar. Ese día, cuando se fueron temprano sin despedirse, sentí que había perdido 2 veces, a mi esposo y a mi hijo, aunque todavía respiraba. No fue hasta mucho después que entendí lo que ella había hecho, cómo lo aisló poco a poco, cómo lo convenció de que yo era una influencia tóxica, de que debía cortar lazos. Él nunca fue así. Siempre fue cariñoso, cercano, protector. Pero su personalidad cambió con los años. Se volvió callado, evasivo. Empezó a justificar cosas que antes no toleraba. Fue como ver a mi hijo convertirse en alguien que no reconocía. Pero no podía decir nada, porque cada palabra que salía de mi boca era usada en mi contra. Nunca me lo dijo directamente, pero lo sentí. Ella no me quería cerca. Nunca. Me excluía de sus eventos. Hacía reuniones sin invitarme. Si preguntaba algo, él decía que había sido improvisado, que se le olvidó avisar. Pero no era olvido. Era elección. Mi presencia molestaba. Mi amor materno era visto como invasión. Y así, fui convertida en una figura molesta, en una sombra del pasado que debía ser borrada para que ellos pudieran tener su vida en paz. Me cuesta aceptar que alguien que criaste con tanto amor, que abrazaste cuando tenía fiebre, que calmabas con canciones cuando tenía miedo, pueda llegar a verte como una intrusa. Pero eso fue lo que pasó. Me alejaron. Lo alejaron de mí. Y yo, por amor, lo permití, porque pensé que ceder era amar, porque creí que si me hacía a un lado, él regresaría.
Pero nadie me dijo que a veces, cuando uno se hace a un lado, se olvida. Durante años esperé una señal, un cumpleaños, una Navidad, un mensaje de voz, algo que me dijera, todavía estás en mi corazón. Pero los años pasaban y lo único que recibía era silencio. Un silencio tan espeso que dolía más que cualquier insulto. A veces soñaba con él. Despertaba con el corazón latiendo fuerte, pensando que todo había sido una pesadilla. Pero al mirar el teléfono y ver que no había llamadas, comprendía que el olvido era real. Un día, me atreví a escribirle una carta. No para reclamarle, sino para recordarle quién era yo. Le conté recuerdos de su infancia. Le hablé de lo orgullosa que estaba de él. Se la envié por correo, con mi mejor caligrafía. Nunca supe si la leyó. Nunca recibí una respuesta, ni un recibido. Fue como lanzar una botella al mar. En el fondo sabía que esa carta era más para mí que para él. Era una forma de despedirme sin tener que aceptar que me estaba despidiendo. Y entonces, sin aviso, sin preparación, llegó ese día. El día en que mi corazón de madre supo que algo estaba mal. No sabía si había sido un sueño, una corazonada o simplemente una acumulación de años de silencio. Pero lo sentí, lo supe, y por eso fui a buscarlo, a buscar respuestas, a buscar a mi hijo, solo para que su esposa, con la misma frialdad de siempre, me dijera sin emoción, hace mucho que se fue. Y yo entendí, por fin, que lo había perdido 2 veces. Una cuando se alejó y otra ahora. En cada conversación, mi hijo parecía menos él. Su tono era más breve, sus palabras más formales. Ya no me llamaba mamá con el cariño de antes, sino con una neutralidad que me rompía el alma. Me decía que estaba bien, que todo iba normal, pero algo en su voz sonaba distante, como si hablara desde otra vida. Cada vez que mencionaba a su esposa, su tono cambiaba, como si cada palabra estuviera filtrada por la aprobación de ella, como si alguien más escuchara todo lo que decía. A veces, cuando hablaba con él, escuchaba su respiración agitada, como si quisiera decirme algo y no pudiera. Me quedaba en silencio unos segundos, esperando que soltara lo que llevaba dentro, pero no lo hacía. Cambiaba de tema. Decía que tenía que colgar. Y yo, como tonta, me quedaba mirando la pantalla, esperando que se arrepintiera, que volviera a marcar. Pero nunca lo hacía. Me sentía invisible, como si ya no tuviera el derecho de ocupar espacio en su mundo. Lo más duro era ver cómo la familia entera empezaba a normalizar su ausencia. Mis hermanas me decían que lo dejara ser, que ya era un hombre, que no lo ahogara. Pero ellas no sabían lo que yo sentía. No entendían que una madre no quiere controlar, solo saber que su hijo está bien, que todavía existe ese lazo que se construyó con años de amor, sacrificio y noches sin dormir. ¿Cómo podían decirme que lo dejara ir si él era parte de mí? Un día me llamaron de un número desconocido. Era una amiga suya de la infancia. Preocupada. Me preguntó si sabía algo, si estaba bien, si lo había visto. Me dijo que había intentado contactarlo varias veces sin respuesta. Algo en su voz me alertó. No era solo la preocupación, era la forma en que me decía que la nuera controlaba todo. Las llamadas, los mensajes, las redes. Como si él viviera detrás de un muro construido por ella y nadie pudiera pasar sin su permiso. Esa llamada fue el punto de quiebre. Me hizo darme cuenta de que no era solo mi percepción. No estaba imaginando cosas. No era paranoia. Algo pasaba. Y si él no podía decírmelo directamente, tal vez era porque no se lo permitían. Sentí una mezcla de angustia y culpa. ¿Había fallado como madre al no protegerlo? ¿Era posible que alguien lo estuviera alejando de todo su mundo sin que él pudiera hacer nada? Esa idea me desveló muchas noches. Durante un tiempo, pensé en ir a verlo sin avisar, en tomar un bus o un taxi, pararme en su puerta y abrazarlo sin decir una palabra. Pero me detuvo el miedo, no al rechazo, sino a lo que pudiera encontrar. ¿Y si me decía que no quería verme? ¿Y si ella me echaba?
¿Y si descubría que, efectivamente, ya no era parte de su vida? Ese miedo me paralizó. Preferí quedarme con la duda que enfrentar una verdad que me destrozara. A pesar de todo, nunca dejé de guardar su taza favorita en la cocina, de preparar su plato preferido en su cumpleaños, aunque no viniera. Esas pequeñas cosas me mantenían conectada a él, a su esencia, a ese niño que corría por la casa con los pies descalzos y me decía que nunca se iría lejos, a ese adolescente que, aunque discutíamos, siempre terminaba dándome un beso antes de dormir. Era como si esos rituales mantuvieran viva la esperanza. Un día vi una publicación en redes, una foto de él, sonriendo, rodeado de gente que no conocía. Ella estaba a su lado. Él parecía apagado. Su sonrisa no era real, no como las que yo conocía. Tenía los ojos tristes, la mirada ausente. No sé si fue mi imaginación o si de verdad me estaba pidiendo ayuda con los ojos. Guardé la foto. La miré durante días, tratando de entender si aún quedaba algo de mi hijo detrás de esa imagen perfecta. Pasaron semanas sin noticias, luego meses. Llegué a pensar que quizás yo también debía seguir adelante, pero el corazón de una madre no olvida, no se rinde, no cierra puertas aunque las golpeen 1000 veces. Por eso, cuando sentí ese vacío extraño ese día, supe que debía hacer algo, que no podía seguir esperando sentada. Algo me decía que el tiempo se había agotado, que si no me movía, perdería lo poco que quedaba. No sabía que ya lo había perdido. Y entonces decidí ir, con miedo, con dudas, pero también con la esperanza de que aún podía hacer algo. Caminé hasta su casa como si cada paso me pesara 1 tonelada. Toqué la puerta. Ella salió. Su cara era una mezcla de sorpresa y fastidio. Y cuando pregunté por él, solo dijo esa frase. Hace mucho que se fue. Y supe que el contexto no importaba ya, porque la distancia emocional se había vuelto definitiva, porque su ausencia ya no era simbólica, era real. Al principio, las señales eran sutiles. Una llamada no respondida, un mensaje sin leer. Pensé que estaba ocupado, que como adulto tenía sus propias preocupaciones, pero pasaban los días y el silencio se volvía más denso. Dejé varios mensajes de voz que no obtuvieron respuesta. Ni un "te llamo luego", ni un "estoy bien". Solo vacío. La rutina de esperar se convirtió en un castigo silencioso. Me acostaba con el celular en la mano, esperando un tono, una vibración, pero nunca llegaba. Un día, sin previo aviso, me enteré por una vecina que hubo una celebración en casa de mi hijo. Un ascenso, una cena especial, algo que ameritaba reunión. Todos fueron, menos yo. Nadie me llamó, nadie me invitó. Me sentí invisible, avergonzada incluso. ¿Cómo puede una madre enterarse por terceros de que su hijo celebró un hito importante en su vida y no pensó en compartirlo con ella? Esa omisión dolió más que cualquier palabra. Mi angustia se transformó en insomnio. Empecé a repasar cada conversación pasada, cada posible error que pudiera haber cometido. ¿Había dicho algo indebido? ¿Me había entrometido? ¿Ofendido a su esposa? Pero no encontraba nada concreto. Solo un patrón. Desde que ella estaba en su vida, todo cambió. Mi hijo se volvió una sombra que solo aparecía cuando a ella le convenía. Y yo, la mujer que lo dio todo por él, pasé a ser una figura incómoda, un estorbo. Intenté contactar a su suegra para saber algo, cualquier cosa, pero también fue evasiva. Me dijo que no quería meterse en asuntos de ellos, que seguro estaba todo bien. ¿Cómo podía estar bien si ni siquiera sabía si mi hijo seguía en esta ciudad, si estaba enfermo, si era feliz? El silencio no era una respuesta, era un muro, uno que cada día se hacía más alto, más grueso, más insoportable. Recuerdo que, desesperada, envié un mensaje a su mejor amigo, alguien con quien compartía todo desde la adolescencia. Me respondió al día siguiente, con una voz temblorosa.
Hace meses que no sé nada de él, señora. Ya no responde. Cambió de número, creo. Esa frase me congeló. No era solo yo. Lo estaba haciendo con todos, desapareciendo lentamente, como si quisiera cortar con todo lo que lo atara a su pasado, a su origen, a mí. Una mañana desperté con una opresión en el pecho. No era ansiedad, era algo distinto, algo profundo. No podía respirar bien. Y en ese instante, lo supe. Algo estaba realmente mal. No era una intuición vaga, era una certeza dolorosa. Me vestí como autómata. Tomé mi bolso y salí rumbo a su casa. No podía seguir esperando a que el mundo me diera respuestas. Tenía que enfrentarlo, verlo con mis propios ojos, porque ya no aguantaba más. Llegué y el portón estaba cerrado. Toqué el timbre. Nadie respondió. Esperé. Volví a tocar. Escuché pasos dentro de la casa, pero no salían. Golpeé la puerta con más fuerza. Finalmente, la vi. Su esposa abrió apenas unos centímetros. Su rostro no mostraba sorpresa ni enojo, solo esa frialdad que me perseguía en sueños. Le dije con voz entrecortada, ¿Dónde está? Necesito ver a mi hijo. Y su respuesta fue como un disparo en medio del pecho. Hace mucho que se fue. Me quedé paralizada. No comprendía. ¿Qué significaba eso? ¿Se había ido del país? ¿Se había mudado sin avisarme? ¿O estaba diciendo algo más? ¿Más definitivo? Mi voz temblaba cuando le pregunté, ¿qué quieres decir con que se fue? Y ella solo dijo, ya no está. Hace tiempo. Ni una lágrima, ni una explicación. Nada. Como si me hablara de un objeto extraviado. Como si mi hijo no hubiera sido nunca más que un trámite en su vida. No recuerdo cómo regresé a casa. Creo que caminé sin mirar, sin pensar. Mi cuerpo se movía, pero mi mente estaba ausente. Repetía esa frase una y otra vez. Hace mucho que se fue. Era un eco, un zumbido, el peor tipo de respuesta, aquella que no responde nada, pero lo dice todo. Llegué a casa, cerré la puerta y me desplomé. Supe, sin necesidad de más palabras, que algo irreparable había ocurrido, que esa distancia que tanto temía se había vuelto permanente. Y ahí, sola en mi sala, comprendí que la muerte no siempre llega con flores ni funerales. A veces llega con olvido, con frialdad, con la desaparición paulatina de alguien que amamos. Y cuando por fin lo aceptamos, ya es tarde. Esa noche, por primera vez en años, encendí una vela. No por una ceremonia oficial, no por un ritual religioso, sino por mí, por todo lo que había perdido sin saberlo, por el duelo de una madre que jamás pudo despedirse. Durante días, me negué a creer lo que había escuchado. Repetía esa frase en mi mente. Hace mucho que se fue. Intentaba racionalizarla. ¿Se fue de viaje? ¿Se mudó? ¿Abandonó todo? Pero algo en el tono de su voz, en su mirada vacía, me decía que era más que eso. No me dijo, tu hijo se fue, sino que ya no está. Cada palabra resonaba como un eco de pérdida, de un final que nadie quiso explicarme. Llamé a hospitales, a clínicas, consulté registros, pensé incluso en la policía. Me sentí desesperada, al borde de la locura. ¿Cómo puede desaparecer alguien así, sin dejar rastro? ¿Cómo puede alguien que era mi mundo simplemente esfumarse? Y lo peor era que nadie hablaba. Todos parecían saber algo que yo no sabía. O peor, preferían no decirlo. Era como si me estuvieran protegiendo de una verdad que ya había destruido mi vida sin que yo me diera cuenta. Al tercer día, encontré el valor para regresar. Toqué la puerta de nuevo. Esta vez no salió la nuera, sino una vecina. Me miró con compasión. Bajó la voz y me dijo, Señora, no es mi lugar, pero usted tiene derecho a saber. Su hijo falleció hace más de 3 meses. No entendí. No lo acepté. Le pedí que lo repitiera. Ella lo dijo con más firmeza. Murió. En un accidente. Fue algo repentino. Rápido. La esposa no quiso funeral público. Todo fue privado.
En ese instante, el suelo se me abrió bajo los pies. No lloré, no grité. Me quedé ahí, de pie, como si me hubieran arrancado el alma. 3 meses, 3 malditos meses. Y nadie me dijo nada. Nadie me llamó, nadie me permitió despedirme. Ni una llamada, ni una flor, ni una palabra. Me arrebataron la posibilidad de llorarlo, de abrazarlo por última vez, de tomarle la mano y decirle cuánto lo amaba. Me negaron mi derecho más sagrado como madre. No entendía cómo era posible tanto silencio. ¿Cómo alguien que decía amarlo podía ocultar algo así? ¿Por qué la nuera no me lo dijo? ¿Qué clase de ser humano puede mirar a los ojos a una madre y no permitirle enterrar a su hijo? Pensé que todo era un malentendido, que tal vez aún había esperanza. Pero no. Cuando finalmente pude hablar con alguien cercano, me confirmaron todo. Su cuerpo había sido cremado. Su urna reposaba en un rincón de aquella casa, sin mi presencia, sin mi bendición. Comenzó entonces el verdadero duelo. No uno lleno de flores o abrazos. Fue un duelo silencioso, privado, oscuro. Nadie más lo compartía conmigo. Nadie me dio el pésame. Nadie me acompañó en mi luto. Era como si yo no tuviera derecho a sufrirlo, como si ya no fuera su madre. Sentía que me lo habían borrado, que me habían convertido en una sombra. Su viuda ocupaba todos los espacios. Yo era solo un estorbo del pasado, un detalle incómodo. Me encerré durante días. No comía, no hablaba. Solo miraba sus fotos. Escuchaba sus audios antiguos, los pocos que aún conservaba. Lo escuchaba decir, «Te quiero, mamá», y me rompía por dentro. Cada palabra suya era un cuchillo. Cada recuerdo era una herida. Me preguntaba si en sus últimos momentos pensó en mí, si me nombró, si esperó que apareciera. Esa duda me desvela todavía. No hay dolor más cruel que imaginar que tu hijo murió sintiéndose solo, o peor, abandonado. El remordimiento me ahogaba. ¿Y si lo hubiera buscado antes? ¿Y si hubiera ido cuando sentí esa corazonada? ¿Y si no hubiera permitido que ella lo alejara tanto? Me reprochaba todo, cada elección, cada espera, cada silencio. Me sentía culpable de no haber peleado con más fuerza, de no haber irrumpido en su vida cuando todavía había tiempo, porque ahora ya no había vuelta atrás. Lo único que quedaba era la ausencia y el castigo eterno de no haber podido abrazarlo por última vez. Intenté escribirle una carta, como si pudiera leerla desde donde estuviera. Le pedí perdón por no estar. Le dije que siempre lo amé, incluso cuando él ya no podía demostrarlo. Le conté que cada rincón de mi casa tenía algo suyo, que su aroma aún flotaba en el aire, que su voz seguía viva en mis recuerdos. Fue la única forma que encontré de despedirme. Y aunque nadie la leyera, yo sabía que él, en algún rincón del universo, la recibiría. Y desde entonces, cada vez que veo una madre abrazar a su hijo, siento un vacío. No por envidia, sino por nostalgia. Porque ese abrazo que yo nunca pude dar sigue esperando, suspendido en el tiempo, como una deuda, como una promesa que se rompió sin aviso. Y aunque ya no esté, yo sigo siendo su madre, porque el amor verdadero no termina con la muerte, solo cambia de forma. Y el mío sigue intacto, a pesar del silencio, a pesar del dolor. Esa mañana, decidí reunir el valor para enfrentar la verdad. Me puse la misma blusa que usé el día que nació mi hijo, no por nostalgia, sino como un escudo. Era lo único que sentía que aún me conectaba con él. Llegué hasta la puerta de esa casa que alguna vez fue también su hogar. Toqué el timbre. Nadie respondía, pero esta vez no me iría. Volví a tocar. Escuché pasos. La puerta se abrió apenas, y ahí estaba ella, fría, inmutable. Mi voz salió temblorosa, no por miedo, sino por algo más profundo, el presentimiento de que lo que estaba por escuchar cambiaría mi vida para siempre. Le pregunté con las pocas fuerzas que me quedaban, ¿cuándo es el funeral de mi hijo?
Esperaba negación, sorpresa, incluso enojo. Pero no, lo que recibí fue una respuesta susurrada, carente de emoción, como si me estuviera hablando de un paquete extraviado. Hace mucho que se fue. No entendí. O no quise entender. Mi corazón se negó a aceptar lo que esa frase implicaba. ¿Hace cuánto? ¿A dónde? ¿Por qué no me dijeron nada? Preguntas me estallaban en la cabeza, pero ninguna lograba salir en palabras. Me quedé allí, mirando sus ojos, buscando algo. Culpa, tristeza, arrepentimiento. Pero no había nada. Solo una indiferencia que dolía más que la noticia misma. Esa mujer me había arrebatado algo sagrado, el derecho a despedirme de mi hijo. Sentí que todo se detenía. El sonido del tráfico desapareció. El sol dejó de calentar. Era como si el mundo se hubiera detenido por un segundo para ver cómo mi alma se rompía en 1000 pedazos. El suelo se volvió inestable. Las lágrimas no salían aún, como si mi cuerpo estuviera en shock. Me llevé una mano al pecho, instintivamente, como si pudiera evitar que mi corazón se partiera del todo. Pero ya era tarde. ¿Por qué no me avisaste? Logré decir, con la voz rasgada. Ella solo bajó la mirada. No hubo explicación, no hubo justificación, solo silencio. Un silencio tan violento como un grito. Me di cuenta de que no solo había perdido a mi hijo, también me habían robado el momento más humano, más íntimo. Despedirme, tomar su mano, besar su frente, decirle que lo amaba. Todo eso me fue negado, deliberadamente. Recordé todas esas veces que lo soñé en los últimos meses. Soñaba que me llamaba, que me pedía ayuda, que estaba solo. Ahora entendía por qué. Su alma sabía que yo lo buscaba, que mi corazón lo lloraba sin saber. No hay dolor más grande que enterarte de la muerte de tu hijo, mucho después de que ocurriera, cuando ya no queda nada, ni cuerpo, ni rastro, solo una ausencia envuelta en secretos. Miré hacia el interior de la casa. Todo parecía normal. Un florero, un sillón, una taza sobre la mesa. Y sin embargo, mi hijo ya no estaba ahí. Ni su presencia, ni su olor, ni su energía. Solo su sombra. Una sombra que ella decidió esconder. Me pregunté si al menos había una foto suya, una vela encendida, algo. Pero nada. El mundo seguía como si él nunca hubiera existido. Y eso fue lo que más me desgarró. Me fui sin obtener respuestas. Caminé por la calle sin saber a dónde. La ciudad seguía su curso. Nadie sabía lo que yo acababa de perder. Nadie se detenía. Nadie me abrazaba. Era una madre en duelo invisible. Y en ese momento, comprendí que el verdadero funeral no es el que se celebra con flores, sino el que se vive sola, en silencio, en el alma. Ese fue mi funeral, el mío y el de él. Esa noche, no pude dormir. Me senté frente a sus fotos, las mismas que tenía desde su infancia. Las toqué, una por una, como si al acariciar su rostro de papel pudiera volver a sentir su piel. No lloré de inmediato. Solo repetía en voz baja, hace mucho que se fue, como si al decirlo muchas veces pudiera hacerlo menos real. Pero cada repetición era un clavo más en el ataúd de mi esperanza. Y así comprendí algo cruel. Me habían excluido no por accidente, sino por decisión. Me habían sacado de su vida, incluso de su muerte. Como si no mereciera saber, como si no importara. Y eso, más que su ausencia, fue lo que verdaderamente me mató por dentro, porque el dolor de perder a un hijo es inmenso, pero el dolor de que te nieguen el derecho a despedirlo es inhumano. Esa frase, hace mucho que se fue, se convirtió en una daga que no dejaba de girar en mi pecho. No era solo una declaración de hecho, era una sentencia. Me estaban diciendo, sin decirlo, que ya no había espacio para mí en esa historia, que el capítulo de mi vida donde era madre había sido arrancado sin mi consentimiento, como una página que alguien decide que ya no sirve. No había luto compartido,
Solo una exclusión brutal. Comencé a preguntarme cómo habían sido esos últimos días de mi hijo. ¿Estaba enfermo? ¿Fue un accidente? ¿Sufrió? ¿Pidió por mí? La ausencia de respuestas me carcomía más que el propio duelo. No solo me habían robado la posibilidad de despedirme, sino también la dignidad de entender. No saber duele, pero que no te dejen saber. Eso te rompe, porque es intencional. Es despojarte de la única verdad que te queda cuando todo lo demás ya se ha ido. Recordé cuando nació. Lo primero que hizo fue tomar mi dedo con su pequeña mano. Esa conexión fue inmediata. Él era mío. Y ahora, ni siquiera me permitieron acompañarlo a su último descanso. Mi hijo nació en mis brazos y murió lejos de ellos. Eso es algo que ninguna madre debería vivir. Es antinatural, injusto, cruel. Y aún más cruel fue el silencio. El silencio de quienes lo sabían y callaron, de quienes me miraban sin decir la verdad. En esos días posteriores a la revelación, todo me parecía una burla. Las personas hablaban de cosas triviales mientras yo cargaba con una muerte doble, la de mi hijo y la mía como madre, porque el dolor me convirtió en otra. Me quitó la capacidad de reír, de confiar, de respirar sin que doliera. Cada rincón de mi casa me lo recordaba. Su taza en la alacena, su chaqueta en el perchero, su nombre en los recibos del buzón. No quise salir más. Me volví una sombra dentro de mi propio hogar. Las luces me molestaban. Las voces me alteraban. Solo encontraba refugio en la oscuridad. Cerraba las cortinas como quien cierra el telón de una obra que ya terminó. Y cada noche hablaba con él, en voz baja, como si estuviera ahí. Le pedía que me perdonara, que no pensara que lo había olvidado. Le decía que no fui yo quien se alejó, que me apartaron. Hubo momentos en los que dudé de mi propia realidad. ¿Y si todo era un error? ¿Y si aún vivía y solo me evitaba? Pero cada intento de agarrarme a la esperanza era seguido por un nuevo golpe de verdad. Documentos, registros, llamadas sin respuesta. Todo apuntaba a lo inevitable. No solo se había ido, lo habían borrado de mi vida como si nunca hubiese sido parte de ella, como si yo fuera una pieza incómoda de un rompecabezas que alguien quiso rehacer a su manera. Escuché por otras personas que el funeral fue pequeño, casi secreto, solo la familia de ella, algunos amigos, nadie de nuestro lado. Me pregunté si al menos pusieron una foto suya, si alguien dijo su nombre con amor, o si simplemente se despidieron de él como se despide uno de una obligación. Me dolía imaginar que su último adiós no incluyó a quienes lo amaron primero, que su historia terminó sin la voz de su madre susurrándole al oído. Una noche, en un intento desesperado por sentirlo cerca, saqué todas sus pertenencias: ropa, cartas, dibujos de cuando era niño. Abrí cada caja con miedo y necesidad. Fue como revivirlo en pedacitos, en su letra infantil, en sus notas del colegio, en los boletos de cine que había guardado. Lloré hasta quedarme dormida con uno de sus suéteres entre los brazos, buscando en el olor a tela vieja algo que me recordara que sí, él estuvo aquí y fue amado. No podía hablar con nadie de esto. ¿Cómo explicar que mi hijo había muerto y me enteré por una frase dicha casi con desprecio? ¿Cómo pedir consuelo si ni siquiera me dejaron vivir mi duelo como corresponde? Las personas me preguntaban cómo estaba, y yo mentía. Bien, decía, porque la verdad era demasiado absurda, demasiado dolorosa. Sentía que si contaba la historia completa, nadie la creería. Era tan cruel que parecía inventada. Y ahí, en ese abismo emocional, tomé una decisión. No dejaría que lo olvidaran. Si ellos querían borrar su memoria, yo la grabaría en cada palabra, en cada foto, en cada historia que pudiera contar. Porque aunque me hayan robado su muerte, nadie me quitaría su vida. Yo lo vi crecer. Lo amé desde antes de que respirara. Y eso no lo borra ninguna esposa, ningún silencio, ni siquiera la muerte.
Comencé a revisar mensajes antiguos. Buscaba alguna señal de despedida que se me hubiera escapado. Leí cada te quiero, cada nos vemos luego, con un nudo en la garganta. Me preguntaba si cuando me escribía ya sabía que algo andaba mal. Me sentí culpable por no haber insistido más, por no haber forzado la puerta antes, por no haber gritado su nombre cuando el silencio se hizo costumbre, pero también me sentí traicionada. No por él, sino por quienes lo alejaron de mí. A veces pensaba en confrontarla de nuevo, preguntarle por qué tanto odio, tanta crueldad, pero algo me detenía, la certeza de que no me daría lo que buscaba, porque el problema no era una explicación, era el vacío. Ella había sellado su capítulo, había cerrado su duelo sin mí. Mi presencia ya no cabía en su versión de los hechos. Era una figura incómoda, una pieza que desentonaba con la imagen perfecta que quizá ella quería construir tras su muerte. En mi mente, volví a inventar un funeral propio, uno donde pudiera sentarme en la primera fila, donde pudiera sostener su retrato con firmeza, donde pudiera hablar de él, contar quién fue, cómo amaba la música, cómo le temblaban las manos cuando estaba nervioso. En ese funeral imaginario, todos lloraban conmigo, todos reconocían mi dolor, porque ser madre de alguien no termina con la distancia, ni con el desprecio, ni con la muerte. Es un lazo eterno, aunque se rompa por todos lados. Algunos familiares me preguntaban si había pasado algo con mi hijo. Les decía que no lo veía hace tiempo, y ellos asentían sin indagar. Tal vez intuían, tal vez sabían más de lo que decían. El silencio no era solo suyo, era un pacto social para invisibilizar mi lugar, para dejarme afuera, como si mi dolor incomodara, como si el hecho de seguir amándolo fuera una herida que los demás no querían ver. Me dejaron sola en mi luto. Una noche, prendí una vela, no por religión, sino por necesidad. Necesitaba un símbolo, algo físico que representara su alma. La puse frente a su foto, en el comedor, y me senté a su lado como si esperara que él llegara a cenar. Le hablé. Le conté de mi día. Le dije que lo extrañaba. Fue una conversación de madre a hijo, aunque solo yo podía hablar. Me sentí ridícula, pero también viva. Era lo más cerca que había estado de él en meses. Los días comenzaron a volverse grises, no por el clima, sino porque nada tenía color sin él. Cocinaba para uno, ponía la mesa para uno, vivía para uno. Cada decisión era más difícil. ¿Guardar sus cosas? ¿Dejar su cuarto intacto? ¿Mover adelante? ¿O aferrarme? No sabía qué camino tomar. Me debatía entre el deseo de mantenerlo vivo en mi memoria y la necesidad de no colapsar con cada objeto que lo recordaba. El duelo es una prisión sin barrotes. Una amiga me dijo que debía seguir con mi vida. Sonreí y asentí, pero por dentro me dolió. ¿Cómo se sigue sin un hijo? No hay manual, no hay botón de reinicio. La vida no se retoma, se arrastra, porque cada día pesa, y aunque te pongas de pie, lo haces rota, lo haces incompleta. Mi vida, desde ese momento, quedó dividida, antes de saber, y después de esa frase que me heló el alma, empecé a escribirle cartas, no para enviarlas, claro, solo para vaciar lo que llevaba dentro. Le contaba cómo estaba, lo que me dolía, lo que me hacía enojar. Le hablaba de sus cosas favoritas, de cómo cada olor o canción me lo traía de regreso. Escribir se convirtió en una forma de abrazarlo, porque cuando las palabras no se dicen, se pudren dentro. Y yo necesitaba que mi amor no se pudriera. Quería que siguiera vivo, aunque solo fuera en papel. Pensé en hacerle un pequeño altar en casa, pero me detuve. ¿Y si alguien venía y pensaba que exageraba? ¿Y si me decían que debía superarlo? Vivimos en una sociedad que no sabe cómo lidiar con el dolor ajeno. Preferimos el silencio, las frases hechas, los pésames fríos. Pero yo no quería olvidar, quería honrarlo, porque aunque me quitaron su cuerpo, no permitiría que me quitaran su recuerdo. Eso es lo único que aún me pertenece.
Y entonces entendí que su partida había sido doblemente trágica. Él murió, sí, pero también murió mi rol en su historia. Me borraron de la narrativa, me dejaron fuera del guión. Pero yo me niego a desaparecer, porque fui su madre desde el primer latido. Y aunque nadie más lo reconozca, yo llevaré ese título con orgullo, hasta el último día de mi vida. Durante días me quedé sentada en silencio, mirando por la ventana, preguntándome cuándo fue exactamente que lo perdí. Fue la primera vez que no me devolvió una llamada, cuando ella empezó a responder por él, cuando sus visitas se volvieron esporádicas y frías. La verdad es que lo perdí mucho antes de que muriera. Lo perdí de a poco, en fragmentos, como arena que se escurre entre los dedos mientras te esfuerzas por sostenerla. La muerte solo fue el cierre final de una distancia que ya existía. Y aún hoy me cuestiono si hice algo mal. Fui una madre demasiado presente, demasiado exigente. ¿No supe soltar a tiempo? Hay una culpa silenciosa que se mete en los huecos de la tristeza y te susurra cosas crueles. ¿Y si fuiste tú? Me he repetido esas preguntas una y otra vez, porque cuando algo se rompe, siempre buscamos el punto débil. Y en mi desesperación, ese punto era yo. Pero también pienso en ella, en mi nuera. ¿Fue ella quien lo apartó? ¿O simplemente ocupó un lugar que yo me negaba a soltar? ¿Fue posesiva o fue simplemente protectora? A veces me cuesta discernir dónde terminaba el amor y dónde comenzaba el control. Me es fácil odiarla por lo que hizo, por lo que dijo, pero más difícil es reconocer que quizás, desde su mirada, yo también era una amenaza, una figura que le recordaba que no podía tenerlo solo para ella. Y entonces aparece otra pregunta más dolorosa. ¿Y él? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué permitió el alejamiento? ¿Por qué no me defendió? ¿No me explicó? ¿No me preparó? ¿Me olvidó? ¿Se avergonzó? No puedo evitar pensar que en algún momento eligió el silencio, y ese silencio fue lo que más dolió. Porque un hijo que calla también duele. Su ausencia física es devastadora, pero su ausencia emocional me había herido mucho antes. Aprendí, con el tiempo, que no siempre tenemos el control de cómo nos recuerdan. Podemos amar con todo el alma y aún así ser excluidos de la historia de alguien. Y eso no significa que nuestro amor no valió. Solo significa que el otro eligió un camino distinto, quizás más cómodo, quizás más doloroso, pero su elección no borra la verdad de lo que dimos, de lo que sentimos. Amar no garantiza reciprocidad, pero no por eso deja de ser amor. He pensado mucho en cómo las personas se pierden en vida, cómo de pronto alguien cercano se vuelve lejano, alguien familiar se vuelve extraño. No siempre hay un momento claro, un portazo o una pelea. A veces es sutil, una palabra menos, una excusa más. Y sin darnos cuenta, estamos sentados en el borde de un abismo. Yo no supe verlo a tiempo, o quizás no quise verlo, porque cuando uno ama, se aferra hasta lo último. En mis noches más solas, descubrí algo doloroso pero necesario. A veces, amar también significa aceptar la pérdida sin entenderla. No todo tendrá respuesta. No todo se cierra con lógica. Hay heridas que simplemente se quedan abiertas y aprendemos a vivir con ellas. El amor no siempre trae paz, pero deja huella. Y esa huella me recuerda cada día que fui madre, que soy madre. Aunque nadie más lo vea. Ya no busco justicia ni explicaciones. Busco paz. Una paz que llega en pequeños momentos. Cuando escucho su canción favorita, cuando alguien me habla bien de él, cuando sueño con su risa. En esos instantes breves, siento que no todo fue en vano, que aunque me hayan apartado, el amor que sembré floreció en algún rincón del tiempo, y eso me basta para seguir respirando. Me prometí no endurecer el corazón, no dejar que el dolor me volviera fría, porque aún tengo amor para dar, y aunque la vida me quitó una parte vital, no voy a dejar que me arrebate lo que soy. Soy madre. De él
y de todo lo que significó tenerlo. Mi duelo no será un muro, será un puente, uno que me conecte con otras madres, con otros dolores, con otras formas de recordar sin olvidar quiénes fuimos. Y quizás, con el tiempo, pueda contar esta historia sin que la voz se me quiebre. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero llegará el día en que recordar no duela tanto y en su lugar sienta gratitud. Gratitud por haberlo tenido, aunque fuera por un tiempo. Gratitud por haber sido parte de su vida, aunque su final me lo hayan ocultado. Porque a veces, el verdadero amor no está en cómo termina una historia, sino en todo lo que significó mientras fue real. He comprendido que, a veces, el duelo más difícil no es el que se hace por alguien que muere, sino por alguien que se aleja sin explicación. Cuando la muerte llega sin previo aviso y va acompañada de silencio, uno no solo llora la ausencia del cuerpo, sino la de la conexión, la historia, la voz. Me costó mucho entender que no podía reparar ese vínculo, que algunas despedidas no se dicen en voz alta, pero igual duelen como si gritaran. También me he dado cuenta de que no fui la única que perdió. Él también perdió a su madre. Perdió la oportunidad de despedirse, de cerrar heridas, de abrazarme una última vez. Quizá su partida fue dolorosa y solitaria. Quizá quiso decirme algo y no pudo. Me consuela pensar que, en algún rincón de su alma, aún me llevaba presente, que a pesar de las distancias y las interferencias, algo de nuestro lazo sobrevivió incluso al silencio. No quiero vivir el resto de mis días atrapada en el resentimiento. Sería fácil odiarla, maldecirla, responsabilizarla por todo, pero eso solo me haría más pequeña. Me niego a convertir mi dolor en rencor. Prefiero transformarlo en memoria, en amor persistente, en dignidad, porque mi rol como madre no fue perfecto, pero fue sincero, y eso es algo que nadie puede quitarme. He aprendido también que no todas las historias de amor materno tienen un final feliz. Algunas terminan con distancia, con confusión, con abandono, pero eso no las hace menos valiosas. Mi historia con mi hijo fue real. Tuvo risas, abrazos, llantos, aprendizajes. Fue una vida compartida, aunque su final no haya sido como yo lo esperaba. El valor de lo vivido no se borra por cómo termina, se honra por cómo fue sentido. Ahora me permito llorar sin culpa. Durante mucho tiempo reprimí el llanto por miedo a parecer débil, a que los demás se cansaran de mi tristeza. Pero ya no me importa. Cada lágrima que derramo es una forma de decir que mi amor sigue vivo, que su ausencia pesa, que fui madre, y lo sigo siendo, aunque no pueda tocarlo ni escucharlo. Muchas personas no entienden este tipo de duelo. Esperan que uno lo supere, como si fuera una herida superficial. Pero hay dolores que se vuelven parte del alma. No estorban, pero tampoco desaparecen. Aprendí a caminar con ellos, a vivir con ese peso, a sonreír sin sentir culpa, a hablar de él sin miedo, porque mientras lo nombre, de alguna forma sigue existiendo. He decidido hablar de esta historia no solo para desahogarme, sino para que otras personas no se sientan solas, porque sé que allá afuera hay muchas madres, padres, hermanos, hijos, que también han sido excluidos, ignorados, olvidados, que también viven duelos incompletos, silenciosos. Y si algo puede dar sentido a mi dolor, es convertirlo en un puente hacia otros corazones heridos. Mi mayor aprendizaje ha sido que el amor no se mide por cómo termina una historia, sino por lo que deja en nosotros. Y a pesar de todo, Él me dejó mucho. Me enseñó a amar sin condiciones, a dar sin esperar, a resistir incluso cuando el mundo te borra. Eso es un legado que no muere con la persona. Vive en lo que dejamos en los demás. Hoy, cuando miro su foto, ya no me derrumbo. Siento tristeza, sí, pero también orgullo. Orgullo de haberlo criado, de haberlo amado, de haber estado ahí mientras me lo permitió.
No todas las relaciones terminan bien, pero eso no le resta valor a lo que significaron. Mi hijo fue parte de mi vida, y yo fui parte de la suya, aunque algunos se empeñen en olvidarlo. Y aunque no estuve en su funeral, aunque me negaron la despedida, yo ya le dije adiós a mi manera. En la intimidad de mi hogar, con el alma hecha trizas, le di mi último beso desde el corazón. Le dije cuánto lo amo, cuánto me duele, cuánto lo llevo en mí. Porque al final, el verdadero adiós no se da con flores ni discursos, se da con amor. Y ese, yo nunca dejé de dárselo. Con el tiempo, también entendí que no todas las batallas se pelean con gritos. A veces, el mayor acto de fortaleza es guardar silencio, no por resignación, sino por dignidad. Yo elegí no rebajarme a exigir explicaciones que nunca llegarán. Me alejé del drama y de quienes quisieron borrarme, no porque no duela, sino porque descubrí que la paz propia vale más que cualquier respuesta tardía o justificación vacía. Cada vez que alguien menciona a su familia y la alegría de reunirse, siento una punzada. No por envidia, sino por lo que ya no tengo. Pero también aprendí a alegrarme por los demás sin que mi tristeza nuble sus historias. El dolor no me ha convertido en alguien amargo, solo más consciente de lo frágil que es todo y de lo importante que es valorar lo que se tiene antes de que se vuelva recuerdo. Me volví más cuidadosa con mis palabras, con mis afectos, con mis presencias. Ahora sé que incluso el amor más puro puede interpretarse mal si no se comunica con claridad. Si pudiera volver atrás, le diría más veces cuánto lo quería, sin condiciones. Le repetiría que no necesitaba escoger entre su esposa y su madre, porque el amor verdadero no exige sacrificios imposibles, solo pide espacio para coexistir. Esta experiencia también me ha hecho mirar a otras madres con otros ojos. Muchas veces juzgamos sin saber, asumimos sin preguntar, sentenciamos sin entender el contexto. Yo solía pensar que las familias que se fracturan lo hacen por falta de amor. Ahora sé que es más complicado. A veces, el amor está, pero no se sabe sostener, no se sabe compartir. A veces hay demasiadas heridas arrastradas por generaciones. He aprendido a perdonarme, a soltar esa imagen de madre perfecta que alguna vez quise ser, porque hice lo mejor que pude con lo que tenía, con las heridas que arrastraba, con los miedos que nadie vio. Y sé que, aunque él no volvió a decirlo, en algún momento de su vida, supo que fue amado. Ese pensamiento, por pequeño que sea, me sostiene en los días grises. Los objetos que dejó siguen aquí: su camiseta preferida, un cuaderno, fotos de cuando era niño. Antes me rompían, ahora me acompañan, no como reliquias tristes, sino como anclas de memoria. Me ayudan a no olvidar quién fue, y también quién fui yo a través de él. Porque ser madre no termina con la muerte. Es una identidad que permanece, aunque nadie más la reconozca. La pregunta que más me cuesta responder cuando me la hacen es: ¿tienes hijos? A veces digo que sí. A veces simplemente sonrío, porque detrás de esa pregunta se esconde un universo de amor, de dolor, de recuerdos, de pérdidas. Y no todos están listos para escuchar una historia como la mía. He aprendido a medir el momento, a proteger mi corazón sin cerrarlo del todo. También descubrí que el dolor no es lineal. Hay días en los que me siento fuerte y otros en los que la ausencia me arrastra. Pero ya no me castigo por esos altibajos. He aceptado que el duelo no tiene fecha de vencimiento, que es como el mar. Cambia, regresa, se calma, ruge. Y yo, poco a poco, aprendí a flotar en sus aguas sin dejarme hundir. He buscado formas de transformar el vacío en algo útil. Empecé a escribir, a hablar con otras personas que han pasado por pérdidas similares. Descubrí que hay una comunidad silenciosa de corazones rotos que solo quieren ser escuchados. Y en cada conversación, en cada carta que recibo, en cada historia compartida, siento que algo de mi hijo sigue viviendo, que no todo se perdió.